Bienvenidos a La Economía. Estados Unidos celebra hoy el Supermartes, una fecha clave para definir quién competirá por la presidencia del país. Y la economía es uno de los asuntos que domina la contienda política. En este contexto, y pese a que la economía creció más de un 3% en 2023, también lo hizo la inflación. La subida de los precios sigue siendo el principal lastre de la presidencia de Joe Biden. En encuestas de cara a la cita electoral de hoy, la mayoría de los estadounidenses señalan que la economía está en malas condiciones. Una reportera de DW se desplazó a Arkansas, estado que registra el mayor porcentaje de residentes que enfrentan inseguridad alimentaria en el país. Todo está más caro. Es el comentario más común en este supermercado de Arkansas. Pagas más y recibes menos. Antes podía ir de compras con menos presupuesto. Ahora pago el doble por la misma cantidad. Antes me gastaba entre $200 y $300. Ahora son unos $300 a $400. Para algunos está claro quién tiene la culpa. El gobierno, la gente que está al mando. Creo que el gobierno es responsable de la inflación. Está fuera de control. Estas opiniones no resultan sorprendentes. En Arkansas, los salarios se sitúan entre un 15 y un 20% por debajo de la media nacional, pero los precios de los alimentos son equiparables con el resto del país. Aunque la economía vuelve a crecer y la inflación ha descendido desde su máxima a mediados de 2022, los precios siguen siendo un 18% más altos que cuando Joe Biden tomó posesión de su cargo. Jeremy Hopdale es economista de la Universidad de Arkansas Central. En su opinión, el programa de ayuda de Biden para paliar la pandemia disparó la inflación. Pero también considera que los votantes sobredimensionan la influencia que pueda tener el presidente en los precios. La mayoría de la gente no sabe cómo se genera inflación. Por eso dicen, es culpa del presidente o del gobierno de Washington. Cuando como economista pienso, se debe al aumento de la oferta monetaria y a otros factores. Pero los economistas tenemos una visión diferente a la de la gente normal. Rick Tatum vive en Little Rock, la capital de Arkansas. Ha perdido la fe en el gobierno. No espero nada de los políticos. En mi comunidad no veo que la gente esté mejor. Cuando van de compras, lo único que ven es que los precios suben. Rara vez experimentan una bajada. Con el apoyo de donaciones, Rick gestiona un punto de distribución de alimentos en el jardín de su casa. Así responde al hecho de que algunas personas del barrio tienen muy poco dinero para comprar comida. Una vez a la semana va de compras para alimentar a los niños que vuelven del colegio con hambre. Con nietos que comen y comen, esto es realmente necesario y ayuda mucho. Nos ayuda todos los días. Rick Tatum espera que algún día su apoyo deje de ser necesario. Pero hasta entonces quiere seguir ayudando a su vecindario. Lo que más necesita la gente es esperanza. La gente necesita eso más que cualquier otra cosa. Y por eso lo hacemos. Aquí, en Arkansas, muchos sabrán a quién votar antes de las elecciones de noviembre. Pero al final, los que más ayuda necesitan mirarán cómo evolucionan los precios en el supermercado de su barrio antes de emitir su voto. Pues profundizamos un poquito más en la situación económica en Estados Unidos. Nos acompaña para ello desde Nueva York nuestra compañera Ana Nieto. Ana, la inflación sigue pesando en el ánimo de los consumidores y los votantes. Es tarea de la Fed, ¿no?, el Banco Central, frenarla. Pero ¿qué está haciendo la Casa Blanca por su parte? Bueno, Rosa, decir que parte de la inflación se ha rebajado al mismo ritmo que se han arreglado las cadenas de proveedores tras la COVID, pero los precios se han quedado altos y por poco que suban, duele. Joe Biden ha denunciado la presión en los precios por parte de las empresas que fueron muy rápidas en subir los precios, pero no están siendo tan rápidas a la hora de rebajarlos. Es decir, ahora se está centrando sobre todo en el problema de la shrinkflación, que es que se pague más
o lo mismo por menor cantidad de lo que se compra en el supermercado. Hasta el monstruo de las galletas de Sesame Street se ha quejado de que tiene las galletas cada vez más pequeñas. El presidente ha creado una comisión de trabajo con la Comisión Federal de Comercio y con el Departamento de Justicia para luchar contra este problema, que es real, no solamente de programa infantil, y la manipulación de precios a la vez que se controla la competencia entre las empresas. Otra agencia del Estado ha rebajado una comisión bancaria que normalmente rondaba los $30 para dejarla en un máximo de 8. ¿Y ha habido alguna vez alguna rebaja de precios sobre, por ejemplo, los precios de la EpiPen para los alérgicos? Pero es muy difícil que haya una acción que cambie un problema tan amplio. Pero a ver, Ana, los mercados están en máximos, la economía sigue creciendo y el mercado laboral avanza. ¿Por qué esa desconexión y ese sentimiento de que las cosas van mal? Es cierto, contra todo pronóstico, el PIB sigue creciendo, el mercado laboral, y son años, sigue creando empleo. La bolsa vive, no hoy, pero como tendencia, unos momentos de muchos beneficios e incluso especulación. Pero todas esas cifras, que son muy buenas para la economía y para los ahorradores, no ayudan a pagar el alquiler, ni la compra de una vivienda, ni el seguro del automóvil, ni el 32% más que cuesta llevar a un niño pequeño a un jardín de infancia sobre lo que se pagaba en el año 2019. Y te he dicho un 32% y no me he equivocado, es un 32% más caro que hace 5 años. Los costes de vida esenciales para las familias y sobre todo para las familias jóvenes son prácticamente prohibitivos. Y es algo que tiene que ver no con la situación actual, sino con una situación que se ha venido viviendo desde hace mucho tiempo, con una economía muy desigual en la que hay una erosión muy profunda de la clase media. Vaya, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más esta percepción de los estadounidenses. Un saludo, Ana. China busca respuestas para sus retos económicos y demográficos más inmediatos. Ante miles de delegados reunidos en la Asamblea Nacional Popular de Pekín, el primer ministro anunció las metas económicas en la sesión anual, empezando por un objetivo de crecimiento económico del 5% en 2024. Ambicioso sí, pero muy por debajo del crecimiento de 2 dígitos a los que estaba acostumbrado el gigante asiático. Pekín planea aumentar el gasto en defensa en un 7,2% en medio de las tensiones en el mar de China. Además, el gobierno se ha comprometido a evitar riesgos y mantener la estabilidad social, subrayando la preocupación por una recuperación que viene lastrada por una larga crisis inmobiliaria y por la deflación. El sector inmobiliario fue largo tiempo el motor del crecimiento chino, pero eso se acabó. La deuda de Country Garden, el promotor inmobiliario más grande del país, es demasiado grande. La empresa se tambalea. La crisis inmobiliaria repercute en la economía del gigante asiático. El país, pero especialmente las empresas, están sobreendeudados, una tendencia que va en aumento desde hace años. China se convierte así en uno de los países con mayor volumen de deuda entre las economías emergentes. A Pekín le preocupan las deudas ocultas de las provincias. Para desactivar esta bomba de tiempo, el gobierno prohibió a las regiones rurales más pobres y endeudadas contraer nuevos préstamos. En diciembre, el gobierno publicó un documento en el que anuncia que limitará los préstamos y que las 19 provincias más problemáticas no podrán contraer préstamos a menos que sea para cancelar su deuda. Las metas de crecimiento que se fijen nos revelarán qué tan serios son al respecto, porque si establecen una meta alta, eso significa que van a emitir mucha deuda. Es muy probable que el gobierno central chino termine aumentando el gasto público con el fin de cerrar los agujeros de inversión y reactivar así el crecimiento económico. En Argentina, el gobierno del ultraliberal Javier Milei intenta seguir adelante con sus reformas económicas que incluyen grandes recortes del gasto público. Bajo el lema de "no hay plata", Milei asegura que no hay alternativa para reducir la inflación y la deuda pública y devolver al país a la senda del crecimiento. El presidente pide paciencia a la población, a la que asegura que su terapia de choque dará frutos. Pero eso no es fácil para una población que pasa hambre. La casa de Débora Blanco no tiene puertas, ventanas, electricidad ni agua corriente. Ahora esta madre argentina denuncia que tampoco tiene que dar de comer a sus 8 hijos. Yo creo que no se va a poder subsistir. De acá a 5 meses, 6 meses, como dice el gobierno actual, yo no creo que la gente pueda subsistir, porque ya desde diciembre que está el nuevo gobierno hasta ahora
Y la gente, vos ves hasta la gente misma de Capital, la gente que anda trabajando en taxis, se pone a juntar cartón y se lleva a su casa todos los días un poco de cartón, un poco de papel para poder llegar a fin de mes. La familia de Débora forma parte del 57% de la población argentina pobre. Es el porcentaje que establece un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es decir, en el país hay 27 millones de pobres, 7 de ellos en situación de indigencia. Según ese informe, la pobreza aumentó 8 puntos desde el pasado diciembre, cuando asumió la presidencia el libertario Javier Milei. Este es el impacto social de sus medidas de shock económico, con la devaluación del peso y el recorte del gasto social, según los detractores del presidente. La gente pide comida, la gente realmente tiene hambre, ¿no? Antes, se decía harina, polenta, hoy no pueden comprar ni harina ni polenta. Sabemos que el alimento de una familia humilde son tortas fritas con mate. Y no se llega al azúcar, no se llega a la harina. Está complicada la situación, la verdad que es dramática. La comunidad bonaerense de este pastor evangélico intenta compensar la eliminación de ayudas sociales y subsidios a ollas populares con entregas de paquetes de comida, pero estas iniciativas privadas son insuficientes para contrarrestar la retirada del Estado. Dicho es claro, no hay plata, y como no hay plata, le ajusta a las provincias, le ajusta a los municipios, le ajusta a los comedores, ajusta a los sindicatos, ajusta en general, y por lo tanto estamos en un escenario complejo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y del proceso de empobrecimiento crónico en Argentina. El presidente Milei pide paciencia a los argentinos, les asegura que su receta económica dará frutos. Su objetivo es reducir la inflación, la deuda pública y devolver a Argentina a la senda del crecimiento. Pero la despensa vacía de familias como la de Débora Blanco amenaza con pulverizar la paciencia demandada por Milei. Complicado. Por ahora lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos, por su atención y confianza. Hasta pronto.